Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenido, bienvenida a la Escuela de Inversión, Educación Financiera para Gente Corriente. Mi nombre, Juan Aro, soy formador, conferenciante, fundador de la Escuela de Inversión, empresario, y me encantan, como no, los inmuebles, las finanzas, el lema ahí está, ¿no?, de la Escuela de Inversión, Educación Financiera para Gente Corriente, y sobre todo las personas, poder ayudarlas a que consigan sus metas y sus objetivos. Y bueno, vamos a hablar hoy, empezamos con una frase de Honoré de Balzac que dice: en las grandes crisis el corazón se rompe o se endurece. Qué buena frase, ¿verdad? En las grandes crisis el corazón se rompe o se endurece. Y bueno, ¿por qué empezamos con esta frase? Porque vamos a hablar de las 5 fases de las crisis, ¿no? Las 5 fases. Y bueno, efectivamente, yo creo que todos, y es bueno y es sano caerse, levantarse, creo que firmemente que es sano y positivo pasar por una crisis, porque ahí te das cuenta, como decía la frase anterior, si realmente el corazón se ha roto o se endurece, ¿no? Y va a depender de cómo te tomes tú eso que te está sucediendo, ¿no? Y para ello, bueno, pues tenemos que reconocer, y no hablamos de grandes crisis, de grandes dramas, de que pueda haberlos, que al final las fases son las mismas, sí, pero hablamos también de situaciones cotidianas, de situaciones pequeñas y sobre todo de empezar a leer las señales. Yo soy una persona que me encanta mucho escuchar a la vida y ver qué me está diciendo, qué señales hay y sobre todo escucharme a mí, ese gran olvidado que me habrás escuchado decir que es la intuición, ¿no? Pero vamos a ceñirnos al título del vídeo. Oye, Juan, ¿cuándo yo puedo reconocer que viene una crisis? ¿Vale? ¿Qué señales, qué fases hay, qué 5 fases hay en una crisis, ¿no? Pequeña, mediana, grande. Bueno, la primera fase es estar incómodo. Cuando tú empiezas a estar incómodo con algo, con lo que sea, cuidadito que ya estás en esa primera fase. La segunda es, ¿cuál es la segunda? Has empezado por la incomodidad. La segunda, ¿cuál es? Estoy perdido, estoy desorientado, no termino de ubicarme. Esta es la segunda fase. Tienes que reconocerla. La tercera fase es que no estoy avanzando. Y puede ser que sea un negocio propio, puede ser que sea un trabajo, una relación, lo que sea. Estamos hablando de crisis pequeñas, medianas o grandes. ¿Cuál es la tercera fase? No avanzo. Tristeza, un poquito decaído, decaída. Me encuentro en el mismo lugar. Es importante que la reconozcas, porque tendrás que coger y plantarte y decir: no puedo dejar que esta crisis, pequeña, mediana, grande, por una situación X, me supere. Vamos con la cuarta fase. Búsqueda. ¿Qué ocurre? Es cuando ya empiezas a mirar por otros sitios, qué pasa, qué sucede por aquí. Esta es la cuarta fase, la fase de búsqueda. La quinta, la fase de acción. Ya empiezas a actuar, ¿ves? Empiezas a actuar. Y la fase número 6, ¿cuál es? La automedición. Es decir, cuando de alguna manera empiezas a medir los resultados. ¿Vale? Como ves, son 5 fases donde empiezas a entrar en una crisis y ya en la fase número 5 y la 6, incluso la cuarta, que es la de la búsqueda, ¿qué está ocurriendo? Empiezas ya de alguna forma a cambiar eso, ¿no? Lo que no puedes es quedarte en la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3, ¿vale? ¿Cuál era la fase 1? Estar incómodo. ¿Cuál es la fase 2? Estar perdido, estar desorientado. Y la fase 3, no avanzar. Y muchas veces, con cualquier pequeña, mediana o gran crisis, nos quedamos ahí, en esas 3 fases. Pero ¿cuál queda? La fase cuarta, empezar a buscar algo mejor. Siempre hay algo mejor para ti. Siempre hay algo mejor. Si tu intuición te está diciendo que no avanzas, que estás triste, que te encuentras perdido, que estás incómodo, hazle caso, por favor. Y vamos a esa cuarta fase, que es buscar, la quinta, la acción, y la sexta, medir qué está pasando. Porque muchas veces no lo medimos. No tenemos ratios, no nos preguntamos. Hay muchas formas de medir las cosas, pero tenemos que ser sinceros. Y yo creo que con estas 5 fases podrás pasar a otro nivel, a otro lugar mucho más cómodo, donde empieces a sonreír más y veas más luz, ¿verdad? Quédate con esas 5 fases de cualquier crisis y vamos a acabar con una frase de Charles Darwin que decía: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y este siglo XXI, ya sabemos, se caracteriza porque el siglo del cambio. Quédate con ello, te mando un gran abrazo, ya sabes, mi nombre es Juan Aro, la Escuela de Inversión, www.laescuelainversión.com, ahí nos podrás encontrar, y un placer haber estado estos minutos contigo. Gracias por visionarnos y, como siempre, te deseo el mayor de los éxitos. ¡Chao!